Antes de empezar, me gustaría preguntaros cuántos de vosotros conocéis, bueno, habéis oído hablar de las redes europeas de referencia. Yo no digo que las conozcáis. Vale. No, arriba de esas manos. Muy bien. ¿Cuántos de vosotros sois pacientes? Vale, pues no está... Bueno, a ver, hay poca gente en la sala que conoce las redes europeas de referencia y mitad son pacientes y la mitad son, digamos, venís de otro sitio. Pues, ¿por qué estamos empeñados en que se conozcan? Porque las redes europeas de referencia no serán nada si no se integran en los sistemas nacionales de salud. Y para que se integren en los sistemas nacionales de salud, todos vosotros tenéis que saber qué son, para qué están y qué os pueden ofrecer. Bueno, si estuviera aquí Enrique, que no está, pero si estuviera aquí os habría dicho que la base jurídica de las redes europeas de referencia es la Directiva de Atención Sanitaria Transfronteriza de 2011. Y os habría contado probablemente también que estas redes, aunque se lanzaron en 2017, hay un trabajo previo de casi 10 años de un grupo de expertos europeos, el grupo de expertos europeos en enfermedades raras, que estuvieron, digamos, trabajando durante todo ese tiempo, pensando en cómo se podría montar esta nueva estructura, qué tipo de requisitos debían de tener los centros que participaran en estas redes, cómo se podía compartir la información. Y una de las cosas que este grupo de expertos, digamos, recomendó fue que en cada una de las redes debía haber una participación fundamental de los pacientes, porque al ser el conocimiento tan escaso, pues los pacientes entran como un agente más de conocimiento dentro de las redes. Y no se podía, digamos, prescindir de ese conocimiento experto. De manera que lo que recomendó el grupo de expertos fue que hubiera pacientes integrados en todas las actividades de la red, incluido digamos, las discusiones más estratégicas que tienen a nivel del consejo que os estaba comentando antes, Paloma, que forman los miembros de la red, y en todos esos consejos de cada una de las redes hay un representante de pacientes. En 2016, digamos, cuando se lanzaron las 24 redes, la Comisión Europea organizó toda la convocatoria para que se unieran centros de referencia. Pero se olvidó, no es que se olvidara, es que ya tenía bastante con meter a los centros. Nadie se ocupó, digamos, de incorporar a los pacientes o de cómo incorporar a los pacientes en esas redes y en la estructura que se estaba creando. De manera que lo que hicimos fue desde Eurordis organizar un poco la implicación en la gobernanza, digamos, de la participación de los pacientes en cada una de las redes. Creamos 24 grupos, los llamamos European Patient Advocacy Groups, son grupos de pacientes, 24 porque son 24 redes. Y en 2016 hubo unas elecciones y las asociaciones de pacientes eligieron representantes para estos grupos. Pero claro, nos quedamos cortos porque en las redes la actividad es brutal. O sea, de verdad, están metidos en muchísimos temas. Lo habéis visto un poco con Paloma, pero tienen grupos de trabajo de ética, grupos de trabajo de registro, grupos de trabajo de guías de práctica clínica, grupos de trabajo de investigación. Y queríamos que hubiera representantes de los pacientes en cada uno de esos grupos de trabajo, de manera que se pudieran representar bien los intereses. Así que después de que hubieran estas elecciones, luego ha habido grupos, pacientes que se han ido incorporando de manera gradual durante 2017 y siguen incorporándose. Ahora mismo, pues Paloma os contaba, hay 300 hospitales, 900 unidades de referencia y hay alrededor de 300 pacientes, representantes de pacientes trabajando en las redes. Y de estos hay como unos 255, 255 trabajando en los grupos que hemos creado, los European Patient Advocacy Groups. ¿Y el resto qué pasa? Pues el resto, los que sois pacientes lo sabréis. Hay veces que no tienen el tiempo y no pueden, digamos, incorporarse a las actividades del grupo y a lo mejor trabajan de manera más ad hoc en un determinado proyecto con algún clínico y no están, digamos, integrados dentro del grupo.
Y hay en total más de 1.700 organizaciones de pacientes implicadas en las 24 redes. ¿Qué hacen los pacientes ahí? Bueno, pues lo importante, y esto es importante que se entienda bien el rol, ellos realmente son el interfaz entre la red europea de referencia y la comunidad europea de pacientes, ¿vale? Y la idea es, y esto está siendo muy difícil de organizar, porque ya os podéis imaginar si es difícil organizarlo a nivel nacional como es a nivel europeo. Está siendo difícil organizar que efectivamente hagan ese puente entre la comunidad europea de pacientes integrados en cada una de las redes y la red. No es fácil, digamos, que toda la información fluya y trasladar las necesidades de la comunidad a la red. Eso está siendo bastante complejo de organizar. Pero bueno, ahí estamos, ahí estamos. Esto es un poco, quería mostraros un poco cómo están organizadas las redes y cómo están participando los pacientes. Habéis visto la gobernanza que tienen montado en Transplant Child. Esta es la de VasCURN, que son los de vasculares. Cada una tiene un sistema de gobernanza diferente, ¿vale? Pero en general podemos hablar, y esto para Transplant Child es un poco diferente, pero bueno, el resto que sí que son de enfermedades raras, tienen subredes de enfermedades dedicadas a una enfermedad específica y después tienen grupos transversales que podéis ver ahí, por ejemplo, estos tienen comunicación, e-health, ética, patient registry, porque están todos trabajando en registro, y training and education. Y ello, VasCURN ha puesto, digamos, tiene un grupo de pacientes también que lo pone ahí lo refleja ahí en el centro. Entonces, en cada uno de estos grupos hay uno o varios pacientes, representantes de pacientes. Cuando están trabajando en las subredes por patologías, ellos están representando su propia patología, con lo cual es un trabajo que les resulta, digamos, más fácil de hacer. A lo mejor están contribuyendo a la discusión sobre una guía de práctica clínica y están hablando... ¡Ups! Ahora se me oye muy bien. Y están hablando sobre su enfermedad. Sin embargo, cuando están trabajando en los grupos transversales o cuando están en el consejo de la red, ellos están representando al conjunto de enfermedades que están integradas en esa red. Y esto no es fácil para nadie y tampoco es fácil para ellos. Estamos trabajando también con ellos un poco para que desarrollen habilidades que les permitan efectivamente representar a todo ese grupo, a esa comunidad tan grande de pacientes y con necesidades tan diversas, ¿vale? Es importante hacer esta diferencia porque para ellos realmente tienen como varios roles dentro de la red. Y otra cosa que quiero decir es que digamos, hoy, cuando me estaba presentando Carlos decía que desde Eurordis lideramos las redes, no las lideramos. Estamos metidos en todo, pero no las lideramos. Yo diría que están colideradas por la comisión, los Estados miembros, los clínicos y los pacientes. Los clínicos y los pacientes que están trabajando en estas redes están haciendo un trabajo heroico. Están trabajando de manera voluntaria, poniendo horas encima, trabajando, digamos, con su carga asistencial normal, en el caso de los clínicos, y luego sacando horas yo no sé de dónde para trabajar para la red, y pasa un poco con los pacientes. Hay mucho voluntarismo, pero claro, esto no es sostenible. Nuestro siguiente paso, un siguiente reto que tenemos los pacientes, los que están integrados en las redes, es que haya pacientes, representantes de pacientes en los grupos de trabajo horizontales que se han creado con los clínicos y con representantes de los Estados miembros. Es decir, hay buena representación, todas las redes han designado o tienen pacientes dentro de sus grupos de trabajo, unas más que otras, y en algunos tenemos más problemas que en otros porque no hay suficiente número de pacientes. Pero en general está funcionando. Donde todavía no están integrados y se está trabajando en ello es en esos grupos, digamos, que reúnen, esto es una reunión en Bruselas, reúnen de vez en cuando a los coordinadores de las redes, los 24, y a los Estados miembros. Y aquí es donde se discuten los temas más estratégicos. Hay, por ejemplo, un grupo de trabajo de ética y legal, hay un grupo de trabajo de formación y educación, hay un grupo de trabajo de investigación, hay otro grupo de trabajo de integración de las redes dentro de los sistemas nacionales de salud, y en todos esos grupos de trabajo todavía no hay representantes de pacientes. Algunos sé que va a haber una reunión dentro de poco del de formación y educación, han invitado a 2 pacientes, está muy bien y estamos trabajando en ello, porque es importante estar también en esta mesa.
¿Cómo estamos apoyando a, los llamamos EPACs, pero bueno, son los representantes de los pacientes desde Eurordis? Pues en general esto es una, digamos, todas las actividades que hacemos, así es como tenemos organizado. Hacemos una labor de advocacy bastante importante en Bruselas con el equipo que estamos allí. Pues por ejemplo, hace poco, esta semana, ayer o antes de ayer, el Parlamento Europeo ha aprobado un informe sobre la directiva que os comentaba de atención sanitaria transfronteriza, un poco reclamando que esto funcione de una vez porque no está funcionando. Y nosotros hemos estado detrás del informe también reclamando, en el informe se incluyen las redes europeas de referencia y se reclama financiación. Hay una labor de advocacy allí que no debemos, o sea, que no estamos muy encima y no descuidamos porque todavía es importante porque las redes aunque están lanzadas, se están conformando. Luego hacemos mucho trabajo de formación para los pacientes que están implicados en estas redes. Acabamos de lanzar un programa específico de formación para estos pacientes y el foco de la formación son habilidades de comunicación y liderazgo. ¿Por qué? Porque son pacientes que se tienen que sentar con los clínicos para discutir temas que tradicionalmente no han discutido con ellos. Y necesitan tener confianza, necesitan saber cómo presentar su perspectiva y necesitan saber, digamos, cómo construir una relación con los clínicos que sea efectiva. Y les queremos dar, o sea, evidentemente tenemos que dar estas herramientas. Esto no pasa. También parte de los clínicos supongo que también habrá un trabajo que tengan que hacer en ese sentido. Y finalmente, otro tema en el que trabajamos, ahí pone Engaging Patients, a eso se refiere a todo el tema, todo el trabajo que hacemos para organizar la gobernanza de la implicación de los pacientes en las redes. Hemos montado, como os dije, pues unos Terms of Reference para que ellos sepan digamos, qué es lo que se espera de ellos, cuál es su rol, cuál es, digamos, es el proceso de selección de los pacientes, de los representantes de los pacientes, qué tipo de principios y valores tienen que respetar, y todo eso es un marco que lo llamamos de gobernanza común, que algunas redes han cogido algunos de estos elementos y han desarrollado sus propios procesos, no sé cómo llamarlo en español, sus propias reglas, y otros directamente ya lo tenían hecho. Pero en general es importante que haya un poco de organización alrededor de esto, porque si no, realmente la verdad es que hemos creado una estructura muy grande, son 300 personas y necesitaba un poco de... había que organizarlo de alguna manera. Estamos empezando a ver algunos avances y buenas prácticas del trabajo conjunto de clínicos y pacientes. En Briconet se ha revisado junto con los pacientes las guías de práctica clínica que había para las enfermedades que cubre esa red. Y los pacientes han podido incluir las necesidades no cubiertas por las guías y han copublicado, digamos, los papers. Hay también mucho trabajo en el desarrollo de viajes de pacientes, esto específicamente en 2 redes, pero yo creo que vamos a ver más porque eso es muy útil también para discutir con los clínicos. Ithaca ha realizado una guía de práctica clínica en la que ahora os lo enseñaré, integró desde el principio a una paciente para desarrollarla. Se ha revisado en la de ojos, se ha revisado la antología de Orphanet y los HPOs. Y en Érnica integraron a los pacientes en todo lo que fue el desarrollo del plan estratégico de la red. Todo esto que os digo aquí, estos 4 ejemplos, digamos que el valor que tiene es que verdaderamente se incluyó al paciente desde el inicio. Y se le incluyó desde el inicio y se supo cómo incluirlo y cómo, digamos, tener en consideración la perspectiva que ellos presentaban. Y esto no es fácil. Muchas veces no es que los clínicos no quieran, es que tampoco saben cuándo, cómo hacerlo. Y esto, por eso todavía no podemos decir tenemos un montón de buenas prácticas. No, un montón no. Tenemos algunas, se están viendo, por ejemplo, tener una discusión sobre ontología con pacientes no es fácil, realmente no es fácil, es un tema muy técnico. Ok,
esto no pasa. Esto es lo que quería enseñaros de la contribución de una paciente que estuvo metida en el desarrollo de esta guía de práctica clínica, que es for Fetal Valproate Syndrome. Y si veis ahí donde hay estrellitas, se le incluyó, ¿no? Entonces estaba incluido dentro, era considerada como una experta, digamos, se incluyó en el grading de las publicaciones, se le incluyó en el primer draft, en fin, ella ha estado digamos, en todos las diferentes etapas del desarrollo de una guía de práctica clínica. Esto no es nada fácil de hacer y también los pacientes necesitan también formación en metodologías. ¿Cuáles son los retos que nosotros vemos para la implicación de los pacientes en las redes? Pues como os comentaba, todavía necesitamos identificar, junto con los clínicos, dónde y cuándo es más efectivo que el paciente, digamos, participe. ¿Vale? Y para eso estamos intercambiando buenas prácticas. Esto lo hacemos, nosotros lo estamos haciendo bastante, ahora lo hacemos cada 3 meses, tenemos una call solamente en la que los pacientes presentan qué es lo que han hecho y por qué eso es una buena práctica, y estamos estructurando eso cada vez más. Porque aprenden mucho unos de otros. En algunas redes están más avanzadas, no por nada, sino porque ya venían colaborando con los grupos de pacientes desde hacía mucho tiempo. Tenemos que organizar, como os decía, mecanismos para que haya una mejor comunicación con la comunidad de pacientes a nivel europeo y nacional. Esto se facilitaría mucho si también a nivel nacional los pacientes se, digamos, agruparan en torno a los grupos de enfermedades, de patologías que representan las 24 redes. Necesitamos todavía crear una cultura de trabajo y confianza entre pacientes y clínicos, y esto llevará tiempo. Y como os comentaba, nosotros estamos ofreciendo formación en liderazgo y en comunicación, habilidades de comunicación, y supongo que los clínicos tendrán también que tener algún tipo de formación en esto. Resolución de conflictos también, o sea, esto es el día a día de digamos, del trabajo en equipo, es algo que, como decía Paloma, tenemos que tener ya muy claro que no hay otra forma y tenemos que trabajar en equipo, y los conflictos surgen, claro. Y tenemos que tener las herramientas para solucionarlos. Y luego, finalmente, si de verdad nos creemos esto de que los pacientes tienen que jugar un papel activo en las redes, hay que poner los recursos para que esto sea posible. Porque, como os comentaba antes, el tema de que digamos, voluntariamente estén participando tiene un límite y no es sostenible. ¿Cuáles son las prioridades? Bueno, las prioridades ya no estoy hablando de implicación de los pacientes, sino de las redes, lo que nosotros vemos como prioridades de las redes. Necesitamos que haya una gestión de la expansión de las redes. Las redes se van a... Hay ahora mismo 900 unidades de referencia participando y se van a expandir. Empezaron a trabajar juntos en 2017. O sea, es que, no sé, imaginaos 3 hospitales universitarios de pronto fusionándose. Pues esto es eso solo que al cubo. Y ahora se van a expandir, es decir, van a entrar nuevos miembros. Y esto, que está muy bien, porque van a entrar, digamos, centros de referencia en países que no están representados en las redes, lo cual está fenomenal. Y probablemente también haya una expansión desde el punto de vista de las patologías que están cubriendo algunas redes están cubriendo muy poquitas. Está muy bien desde el punto de vista de los pacientes, como decía, porque necesitamos, digamos, que esto beneficie a todos, independientemente de dónde vivamos, pero hay que gestionarlo porque hay que encontrar un balance. No puede ser que todos los centros de referencia, digamos, estén en las redes. Hay que gestionarlo de alguna manera. Hay demasiados, por ejemplo, centros italianos y hay muy poquitos centros de Europa del Este y, bueno, no voy a entrar ahí, pero esto los Estados miembros, esto les toca a los Estados miembros, lo tienen que gestionar. Necesitamos centrar los recursos, esto es también de los que hablaba Paloma, de verdad en aquellas actividades que sabemos que van a contribuir a mejorar la calidad de la salud y el bienestar de los pacientes. Y aunque esto parece muy como obvio, yo lo repito y lo repito porque digamos que cada uno de los agentes que está participando en las redes parece que tiene como una idea de qué es lo que tienen que ser estas redes y para qué están. Y a mí me gustaría que estuviéramos todos de acuerdo en que esto es el objetivo final y que los recursos se centraran ahí.
Finalmente, para beneficiar al grueso de pacientes europeos, es fundamental, como os decía antes, la integración en los sistemas nacionales de salud. Hemos creado una máquina estupenda, una gobernanza clarísima para intercambio de información y de conocimiento y de casos, pero si nos quedamos solo en los 900 que están, y ni siquiera los 900 están siendo activos, pero si nos quedamos solo en los centros y unidades de referencia que están dentro de las redes, no somos capaces de transmitir todo ese conocimiento al ámbito nacional, no habremos conseguido mucho. Esto es fundamental, realmente esto es fundamental, porque si no, no alcanzan todo el potencial. Lo que os comentaba antes, Paloma, de la discusión virtual de casos, es genial, pero son solo los casos más complejos los que pasan por ahí, ¿vale? Eso es los casos más complejos que no puede resolver un sistema de salud con sus, digamos, recursos. Son los que entran dentro de lo que llaman la discusión virtual, los paneles virtuales que se hacen a través de esta plataforma. Pero es que las redes van mucho más allá. Se están desarrollando guías o se van a desarrollar guías de práctica clínica, están recogiendo información, están recogiendo datos, casos, en fin, es que si nos quedamos solamente en digamos, los casos más complejos que pasan a través de la plataforma, no es suficiente, o sea, no lo es. Necesitamos también que haya más inversión en infraestructura y fundamental, porque es que yo estoy oyendo esto de las redes, cuando estaba hablando antes Eva del EJP y tal, y los datos, no hay todavía una estrategia de gobernanza de datos en las redes. O sea, están empezando y cada vez más lógicamente, van a almacenar cada vez más y más datos. Están recogiendo datos, pero no hay realmente, no sabemos con quién se van a poder compartir, o yo por lo menos no lo sé, con quién se van a poder compartir, con quién no. Sí, efectivamente se ha hecho un trabajo muy específico para el tema que os comentaba de los paneles virtuales para la discusión de casos, ahí sí como está claro. Bueno, cómo hay que subir y qué datos se suben, y hay cierta codificación, en fin. Y que eso es realmente para discutir un caso específico. Pero aquí estamos hablando de mucho más. Las redes, además, dentro de 2 días, empezarán a hacer también trabajo de investigación. Que por ahora no, pero lo harán. Y luego creemos que todavía el grupo de expertos que os contaba, que estaba como en el origen y el germen de todo esto, ya no existe, el grupo de expertos europeo de enfermedades raras. Entonces, realmente no hay un grupo que esté dirigiendo estratégicamente las redes hacia dónde tienen que ir, y eso falta. Y otra cosa que falta, que no está ahí, pero os lo digo, es aclarar la participación de la industria en las redes europeas. Eso es algo en lo que se está trabajando y Paloma os podrá contar más. Se está trabajando en un, digamos, en un framework para que la industria pueda participar en las redes, en una política de conflictos de interés, pero todavía falta, y es un componente fundamental cuando hablamos de los recursos y de la sostenibilidad de las redes. Entonces necesitamos transparencia ahí y necesitamos un marco para, digamos, permitir que la industria, sobre todo ahora que entiendo que va a empezar más el trabajo en investigación, un marco claro y transparente y una gobernanza clara de relación con la industria. Y esto es todo, me parece, por mi parte. Muchas gracias. La plataforma de pacientes, la CPMS, complejos para aquellos casos pues que necesitamos, quien sea, ¿no? Ayuda del tipo de trasplante que sea o de la fase del trasplante. Claro que eso no soluciona, digamos, el concepto de todos los trasplantados, en el caso nuestro, de todos los pacientes. Eso completamente de acuerdo. Por eso, un paso importante es el registro, ¿no? que lo he dicho. En relación a las guías de práctica clínica, que son fundamentales, ¿no? para cualquier red, el problema que existe en pediatría, por lo menos, en adultos menos, pues siempre son las enfermedades numerosas, pero enfermedades raras son siempre de baja prevalencia en todos, es que no existe bibliografía suficiente con una base científica para hacer desde el punto de vista riguroso lo que es una guía de práctica clínica. Y muchas veces, digamos, después de la valoración
en relación a la peculiaridad que sea, ¿no? Nosotros estamos ahora también con esa dificultad. Muchas de ellas terminarán con una opinión de expertos, de gente que lleva mucho tiempo tratando tal enfermedad o llevando trasplantes, para poder sacar como un consenso, ¿no? O sea que la guía de práctica clínica pura, por llamar el momento purista, diríamos que sería más fácil hacerla en enfermedades no llamadas raras. Claro, yo que hacer una guía de práctica clínica del tratamiento de la hepatitis C en el adulto y con la gorra, ¿no? Pero lo otro es más difícil. Y entonces, eso es otra cosa que quería decir. Entonces, yo estoy de acuerdo y nosotros, sobre todo no lo sé, pero los pediatras siempre hemos tenido muy buena relación con los pacientes y con la familia de los pacientes. Y las asociaciones que han trabajado con nosotros, la verdad que siempre se han implicado tal. Yo comprendo que una de las cosas de la red era el empoderamiento de los pacientes, porque es verdad que a veces a la familia o los pacientes no se les implicaba lo que era importante o de justicia hacerle dentro del trabajo multidisciplinario, porque ahí está, ¿no? Y entonces cada uno indiscutiblemente tiene su parcela, ¿no? En la guía clínica, pues los clínicos tienen que hacer unas cosas en relación más al desarrollo médico, el paciente de aquellas preocupaciones o aquellas inquietudes que le han surgido en relación a las enfermedades compartirlas con el clínico para poderlas solucionar. Y entonces eso es una de las cosas buenas, o sea que podríamos decir guías clínicas, registro, que es fundamental. El CPMS es pues para intercambiar, como yo en La Paz puedo preguntar a uno que pasa por el pasillo, espera que te voy a comentar a un niño, bueno, en el pasillo, en su despacho, ¿no? Y entonces quiero decir que eso es una de las cosas importantes. ¿Y eso qué es? Dinero, ¿no? Mira, estaba justo comentando con Tati, no sé si está aquí, ahí anda, durante el café. Estoy de acuerdo contigo en el tema de guías de práctica clínica, efectivamente. O sea, yo cuando digo eso hablo también de consensos y recomendaciones. Digamos, el potencial de verdad de estas redes es que lo que hagáis ahí, el Sistema Nacional de Salud, las consejerías, el Ministerio, quien toque, desarrolle el proceso para adoptarlas en el ámbito nacional. Porque además me encanta que lo hayas dicho, lo de cuando tú vas a hablar con un compañero en el despacho y demás. ¿Qué es lo que hemos conseguido con estas redes? Que todo ese conocimiento vaya a estar estructurado, que no se pierda, porque si tú vas a hablar con un compañero, efectivamente eso se queda ahí. Entonces, y se ha montado una estructura que es un cohete, y no hemos montado un cohete para ir aquí a Jerez de la Frontera. Identifíquese, por favor, y diga... Sí, buenos días. Buenos días, Manuel Posada, del Instituto de Investigación de Enfermedades Raras. Bueno, daros las gracias a las dos por intervenir y también a Inés por el esfuerzo que ha hecho para poder acudir a este congreso. La verdad es que habéis tocado un tema muy interesante. Desde el año 1999 está en todos los comités europeos de expertos que desapareció por lisis en el 2016. Y he visto nacer esto y la ambición de este proyecto. Pero vi un poco, no quiero poner en boca las palabras de Paloma Jara en mi boca, porque probablemente a lo mejor no concuerda con lo que yo voy a decir. Vamos a ver, se están haciendo demasiados axiomas sobre diferentes cosas. Uno es el tema de las guías. El tema de las guías de práctica clínica y su implicación y cómo se implementan no está resuelto en el mundo, ni para las frecuentes ni para las raras. Está resuelta la metodología del desarrollo, pero no la implantación y la adopción. Con lo cual, y además en España, una cosa es el mensaje genérico para toda Europa, otra cosa en España. En España existe guía salud. Y ahora mismo nosotros hemos participado en varias guías. Se acaba de ir uno de los que ha desarrollado la guía de Fabry para España, y la guía de Fabry está en Guía Salud y está publicada. O sea que los mecanismos no son iguales para todos los países. Y el segundo problema es el otro axioma, y me preocupa, porque estoy viendo evolucionar el error desde hace muchos años en Europa, es que estamos haciendo algo que todavía no está nada claro. Y la pregunta te la voy a hacer de otra manera. El Consejo Internacional de Investigación de Enfermedades Raras ha metido un objetivo este año, en el nuevo periodo, que es evaluar el impacto. ¿Desde cuándo tienen las redes un planteamiento
de evaluar el impacto, por ejemplo, de la participación de los pacientes. Porque si estamos hablando de recursos y de escasez de recursos y dedicamos recursos para la implicación de los pacientes en áreas donde a lo mejor no tienen que estar tan implicados, hay que evaluar el impacto. Igual que se le evalúa a un médico si actúa bien o está mal. Yo, pues, a ver, va a haber una evaluación a los 5 años de las redes, de todas. Y yo entiendo que con los resultados de esa evaluación habrá que redefinir muchas cosas. Hay ahora mismo 18 indicadores. 18 indicadores que se han, está bien, ¿no? Que se han, digamos, que han acordado el grupo de trabajo de monitorización. Y son indicadores de actividad, no, tampoco te voy a mentir, tampoco son, la mayoría son indicadores de actividad, ¿verdad, Paloma? Que yo sepa. Había uno sobre, sobre la satisfacción de los pacientes con las redes, pero ese todavía estamos viendo a ver cómo lo medimos. La satisfacción de los pacientes. Las redes están bastante lejos de los pacientes, realmente, si lo pensáis. O sea, están generando un montón de conocimiento, ven aquellos casos más específicos, pero están bastante alejadas. Entonces, eso es un reto, efectivamente. Y a tu pregunta de cómo evaluar, por ejemplo, es buena, ¿eh? La implicación de los pacientes, por ejemplo, en el desarrollo de guías de práctica clínica, pues yo creo que es algo que podemos empezar a hacer en cuanto la Comisión Europea, que acaba de publicar una convocatoria precisamente para esto, para ayudarles a desarrollar guías de práctica clínica. Pues yo creo que eso se puede evaluar una vez que se empiece a trabajar. Es que estamos empezando realmente. Es bastante... O sea, esto se lanzó y está ahí, y lo hemos dejado, y están ahí los Estados miembros viendo a ver cómo lo tiran para adelante, pero si te soy sincera, yo ahora mismo pensar en evaluar el impacto de la implicación de los pacientes en las actividades de las redes cuando todavía ni siquiera podemos decir que en todas ellas estén digamos, implicados activamente, es que ni siquiera a lo mejor los clínicos han empezado a, ¿sabes?, a hacer cosas. Entonces no es tan fácil. No estamos empezando, perdona. No, mira, Manuel. Hay un proyecto del FP7 dedicado a buenas prácticas en enfermedades raras donde se desarrolló la metodología en colaboración con la Universidad de Manchester para guiar de práctica clínica. Y ese proyecto, cuando acabó, la Comisión Europea ha mirado para otro lado después de financiarlo. O sea que no estamos empezando. El problema es que hay conflictos de intereses por detrás que están impidiendo que unas cosas se desarrollen al mismo ritmo que otras. Sí, yo estoy de acuerdo también con Manuel. Lo que pasa es que en este tipo de enfermedades, lo que decían nosotros, yo en los trasplantes, que es donde tengo experiencia, yo sé que hacer una guía de práctica clínica en el sentido de lo que es una guía de práctica clínica es difícil porque no existe suficiente bibliografía ni suficiente documentación para decir es una guía de práctica clínica que, como he dicho antes, sería la reunión de expertos. Y en relación a la implicación de los pacientes, estoy de acuerdo contigo que tendrá que pasar un tiempo, ¿sabes? Vamos, que habrá que valorar y a ver de qué manera implican los pacientes. Y esto voy a poner un ejemplo, ¿no? La palabra empoderamiento, ¿no?, que está ahora tan en boga, la palabra empoderamiento se empleó en el 1985 por un francés en relación a que la mujer tenía un papel secundario en la sociedad, desde el punto de vista del trabajo, desde el punto de vista, yo que sé, administrativo. Y fíjate los años que han pasado para que no quiero decir que vosotros pasen tantos, para que la mujer tenga papel de hace más años, no es una broma, pero que quiero decir que todas estas cosas nuevas son redes tan complejas y con tantos aspectos que cuidar y con intereses, como yo estoy de acuerdo contigo, Manuel, que tú dices, que habrá que trabajar y habrá que esperar el tiempo. Pero vamos, no espero que no sea mucho tiempo, pero bueno, un tiempo. De todas formas, Manuel, luego hablamos, pero luego me cuentas, porque tú estabas hablando de guías de práctica clínica, yo estoy hablando de actividades más en horizontal, más transversal. Pero luego hablamos. De forma pragmática, ¿no será mejor hacer una guía preliminar que no sea tan perfecta y que luego la vayamos haciendo diferentes ediciones, complementándola? Porque es evidente que, como bien dicen, La Paz se pueden relacionar porque es un hospital muy grande y con muchas superespecialidades, pero quizás esa guía
para hospitales más pequeños, de los que estamos en provincias más pequeñas, sería muy útil y a lo mejor podían aportar cosas que cada año se iban renovando. Y habéis hablado solo de guías clínicas. ¿Guías sociosanitarias se están creando para tratar a estos pacientes? Eso es otro tema que queremos también meter. Y es, ahora mismo tienen verdaderamente las redes tienen un acento muy clínico, sí, y todavía los aspectos sociosanitarios no se han incorporado, pero sí sería el paso lógico, porque al final estos pacientes necesitan una atención integral. Inés, sí. Ayer en la última reflexión que hizo Julián Isla, creo que se llama. ¿Sí estuvo Julián? Sí, estuvo. Y entonces decía una reflexión que hizo que a mí me gustó, dura de hacer, pero porque él decía que ante una innovación de un medicamento que no pudiera aportar grandes cosas a una patología, prefería avanzar en que tuviera un cuidador su hijo, lo decía así con su hijo y tal. Entonces eso me llamó a mí la atención, digo, por eso de las guías sociosanitarias. De hecho, la idea sería que efectivamente las redes europeas de referencia, digamos, igual que tienen un gold standard para el cuidado clínico, lo tuvieran para el cuidado integral de los pacientes. Hay una pregunta allí, por favor. Mano izquierda, veo una mano. Hola. Yo quería poner una cosa en valor, y es que aunque las guías de práctica clínica no existan, porque entiendo que son más de 7.000 enfermedades raras y no existen, los pacientes y los familiares hemos creado esas guías de práctica clínica aunque no existan. Compartimos información entre los pacientes, comentamos cómo se debe de realizar el correcto diagnóstico, es decir, no existen pero son necesarias y al final, aunque sea un boca a boca, un correo electrónico o el compartir esa información, esas son las guías de práctica clínica. Ha sido un poco supervivencia de los propios pacientes, ¿no? Has hablado, Inés, del empoderamiento, ¿no?, de los pacientes, pero esas guías existen. Lo que pasa es que esas guías no se le dan valor porque entendemos, y yo lo entiendo perfectamente, porque no están avaladas por profesionales y, como se habla, pues de expertos, ¿no? Tú me has comentado que estamos empezando. Y todo lo que se habla, aparte de ser interesante, es el futuro. Encontrar, crear registros, que los pacientes estén conectados independientemente de la plataforma, el sitio o lugar en el que se encuentre, es el futuro. Yo, por ejemplo, yo soy madre de un niño diagnosticado con enfermedad poco frecuente. Yo me encuentro a día de hoy casos en los que he tenido que comentar incluso a profesionales médicos cómo se hace el correcto diagnóstico del síndrome de mi hijo. No he hecho una publicación científica, pero he mandado un email. A mí me gustaría cambiar esto y que los profesionales médicos se encontraran con la información correcta de cómo debe de hacerse un diagnóstico. Al fin y al cabo, no soy profesional médico, pero sí sé de lo que hablo porque lo tengo en casa 24 horas al día. Entonces, quería preguntarte, porque me parece muy interesante y a lo mejor has creado un poquito de inquietud en mí, ¿cómo empieza? Es decir, ¿cómo empieza ese movimiento en Europa? Es decir, yo entiendo que todo basa de un registro. Hay un grupo de pacientes, no sé si tiene que ser un grupo de pacientes determinado, no sé si tiene que haber un número concreto de personas, pero ¿cómo se inicia para poder reunir esa información a nivel europeo y crear o un grupo de trabajo o una pequeña comunidad en el que se pueda poner de manifiesto algunas necesidades e información sobre las patologías y pueda compartirse la información? Pues para eso están las redes. Acabas de describir ahora mismo el por qué los pacientes están en las redes, es decir, vosotros traéis y tenéis un montón de información y sois expertos también en el manejo de la enfermedad, por eso estáis implicados y por eso estáis sentados con los clínicos. Y lo otro que comentabas, de las guías de práctica clínica, lo que estamos haciendo con los pacientes es desarrollar lo que llamamos viaje del paciente. Y eso les ayuda mucho. Viaje del paciente es todo lo que tú has pasado, pero antes del diagnóstico, ¿eh?
y ayuda mucho a tener la conversación con los clínicos para que ellos vean dónde están los gaps, qué es lo que está faltando y piensen un poco en si hay que revisar una guía de práctica clínica, pues es un elemento que digamos que estamos usando cada vez más, un instrumento, porque facilita mucho la conversación con los clínicos, pero son viajes de pacientes. Es diferente, ¿eh? Una guía de práctica clínica es algo... Pero quiero decir, las guías de práctica clínica que has dicho, claro que se están elaborando en las redes, por lo menos en la nuestra sí. Y entonces hay suficiente experiencia de grupos, son 18 hospitales de Europa, no lo hace uno, lo hacen 18 hospitales de Europa por ahora que pertenecen a la red, basados en la experiencia de en todos los tipos de trasplantes de estos profesionales que la tienen y saben cómo tratar a los niños. Yo lo que me refería es que para hacer una que se llama la evidencia, la medicina basada en la evidencia, por llamarla de alguna manera, a lo mejor tienes que tener, para revisar la literatura, una serie, digamos, de artículos que te digan, yo qué sé, bueno, un ejemplo, no sé, que diga, esto es cierto, ¿no? Pero eso no quiere decir que no haya suficiente experiencia como para elaborar, como decía también Carlos, primero una guía clínica, entre comillas, que al reunir todos los pacientes de todos los centros que participan en la red, al final, haciendo un estudio prospectivo, puedas hacer una guía clínica. Y luego ya quería decir una cosa que se me ha olvidado antes, ¿verdad? Y es que nosotros dentro de las guías clínicas, claro, elegimos primero la inmunosupresión, pero otra de las cosas muy importantes es la transición. La transición del niño cuando pasa a las unidades de adultos. En todas las patologías y desde luego en el trasplante, ¿no? Y entonces nosotros en el Hospital de la Paz hemos escrito una monografía sobre este proceso y estamos elaborando cómo llevarlo a cabo y cuando nosotros expusimos a nuestros socios europeos una de las guías sobre la transición del niño y adulto y cómo hacer esa transferencia de una consulta a otra, fue una de las aceptadas que seguramente que será la segunda guía clínica que hagamos, pero ese es otro proceso muy importante en cualquiera de las enfermedades raras, porque muchas empiezan en la infancia y los adultos no tienen ni idea, los médicos adultos, entonces cuando tienen que pasar conviene una transferencia compartida para tomar experiencia en estas enfermedades. Había una pregunta por allí. ¿Sí? ¿Tú también? No había visto tu brazo, perdón. ¿Qué quiere? Buenos días, Rosario Fernández de la Asociación Española de Porfiria. Un comentario y una pregunta. El comentario es respecto a las guías asistenciales. Por ejemplo, nosotros contamos con una guía asistencial para las porfirias en Andalucía y también con otra cuestión que es que tenemos una red muy temprana, pionera, EPNET, en Europa, que, por ejemplo, puede verter la información de los grupos de trabajo hacia una web que es de la Iniciativa Europea para la Porfiria, EPI, pero hay unas trabas en ambos casos y es todo ese trabajo cómo se traslada y son admitidos, es decir, seguidos, primero conocidos y luego seguidos por los hospitales y profesionales que tratan nuestras patologías. Ahí hay un tapón, una traba, y eso es muy importante y creo que puede suceder también en estas redes que decimos o que han hablado ustedes. ¿Por qué? Pues no sé, cuestión difusión, en fin, habría que estudiar, pero es absurdo que exista un movimiento, un trabajo, un esfuerzo, pero luego no le llegue realmente a quien tiene que llegar, esos médicos, y evidentemente la acción correcta sobre los pacientes. Eso es una cuestión, ese es el comentario. Y la pregunta es respecto a la práctica de un trasplante, en concreto en un caso de un niño con porfiria muy grave, eritropoyética congénita, de Günther, muy pequeño, de muy corta edad, pero ya ha sucedido. Me dicen que se aprobó esta red europea en el 2017 y esto es anterior. Quería preguntarle a la doctora Paloma Jara
¿quién debe aportar esta información, ya que es un caso tan extremo y es un carácter extraordinario el que tiene este tratamiento para que pueda ser útil en Europa? Esa sería la pregunta. ¿Quién debe? Si fue realizado en el Vall d'Hebron y con la coordinación de una experta en porfiria del Clínic de Barcelona. Es para saber si son los médicos los que deben trasladar esta información, si se supone que por el hecho de la existencia de esa red ya alguien la ha trasvasado. En fin, era para ser útil. Muchas gracias. Pues sí, eso, como han dicho antes, aunque siempre se diga, es una pregunta importante y lo hemos dicho. Ese caso es un caso muy especial dentro de las indicaciones de trasplantes, sobre todo en niños. Entonces, eso, lo mismo que cuando no existían las redes, niños de esos complejos se intercambiaba opiniones en los congresos o en las reuniones, incluso te llamaban por teléfono, o llamabas tú, o a través, digamos, de un email contabas el niño. Eso ahora lo que está haciendo en las redes esta de referencia, por ejemplo, en nuestra red, lo que yo les contaba de la plataforma. Tú, en la plataforma informática para el comentario de niños complejos, ese niño mete sus datos en la plataforma, hay un listado de 45 especialistas, digamos, expertos en diferentes tipos de trasplantes, y entonces de ahí 4 o 5 expertos comenta al niño que vuelve su comentario al médico que lo ha preguntado, y de ahí es la importancia de las plataformas, digamos, de comentario de estos complejos, que ahí solamente se van a meter los niños que tienen una patología compleja, pero como decía Inés, el resto de los niños que también enseñan, porque enseñan más que menos, sería a través de los registros y de otra serie de estudios que también se están haciendo y estamos haciendo, como es valorar una complicación común a los tipos de trasplante. En el grupo de trabajo de healthcare, del cuidado del paciente, pues también ya estamos avanzando para ver la tasa que existe, por ejemplo, de los síndromes tumorales después del trasplante, linfoproliferación, por la inmunosupresión. O sea que ese caso que usted ha dicho es justo un caso de la plataforma informática en la cual expertos, seguro que alguien ha visto uno o ha hecho uno y le puedo aconsejar. Pero la pregunta era más, el trasplante ya se ha hecho y hay un conocimiento que está en el Vall d'Hebron, porque han hecho ese trasplante. Entonces, ¿cómo llega ese conocimiento a la red? Que es un poco, a la red europea, que es un poco lo que comentábamos, que las redes europeas realmente tienen que ser de redes nacionales. Es decir, a nivel nacional, vosotros, trasplante de niños, ya ahora he hablado de trasplante, deberíais tener los mecanismos para tú conocer, que seguramente lo sabrás, ¿no? Quiero decir, claro, mira, pero eso, ¿sabes qué pasa, Inés? Que, claro, nosotros también tenemos congresos de la especialidad y eso se comenta y lo sabemos. Pero el problema es que nosotros, hay una estructura de la red que no está fijada por nadie de nosotros, sino por Europa. Entonces, Europa tiene que decir, ahora en la red entran una serie de centros afiliados, otra de centros de pleno derecho, otra de centros de no sé qué, con una serie de ítems que tienen que cumplir cada centro, ¿no? Entonces, eso nosotros no lo decidimos, lo decide Europa, y por supuesto que en España a lo mejor, claro que es deseado que otros centros pertenezcan también al red de trasplante, pero a nosotros no podemos decir tú, pero eso no quiere decir que ellos no nos consulten el paciente. Yo no estoy hablando de que formen parte de la red. La red son los centros que sean, 18. Ahora, en España hay más centros trabajando en trasplante infantil, ¿vale? Y están generando conocimiento y, por su lado, con su actividad, y vosotros, por otro lado, tenéis todo el conocimiento que se está generando en Europa de la actividad. ¿Cómo esos dos mundos pueden llegar a juntarse? Es decir, que el Vall d'Hebron sepa qué es lo que se está haciendo, o digamos, los últimos avances que se hayan discutido en la red europea de referencia, sin ser parte de la red, por un lado, y cómo la red puede coger lo que está pasando en el Vall d'Hebron y todo el conocimiento que se ha generado ahí y volcarlo a la red. Es decir, tiene que haber una carretera de ida y vuelta, porque si no, al final serán redes de centros ultra especializados. ¿Y qué pasa con el resto de hospitales dentro del sistema nacional?
Sí, que me dice allí de Marisa, No, que tiene- sabe todo eso, pero eso pasa, yo te estoy hablando de los centros que luego se han afiliado a una ciudad red, ¿no? Yo pienso que para eso Pero tenéis hay los congresos, hay ¿no? cursos, hay Claro. comunicación de Para eso- saber lo que está pasando. Yo sé todos los trasplantes que hacen, casi te puedo decir los números que hacen en todos los hospitales. Primero pero tenía Marisa, la- si pero quieres... vamos a ver. Sí. Bueno, soy Marisa Tejedor y trabajo con Paloma en la Fundación del Hospital La Paz. Y en relación a la pregunta que hacía anteriormente y a lo que comentaba Inés, en España tenemos la suerte, que ha sido un poco también el modelo que se lleva en las redes de referencia europea, que son los CESURES, los centros de referencia a nivel nacional. Entonces, esto es una forma de compartir esta referencia de pacientes. Y luego, uno de los retos, y que el Ministerio además ya está empezando a trabajar en ello, es crear esa red a nivel nacional para que todos los casos de pacientes que salen a nivel nacional en esta referencia llegan a la red. Porque, bueno, como decías, ahora mismo el único miembro de la red en España es el Hospital La Paz, pero hay otros centros en España que también hacen trasplante pediátrico. Y todos esos casos tienen que establecerse un mecanismo para que lleguen a la red. Y eso es otro de los retos que tenemos por delante también en las redes de referencia, crear las subredes a nivel nacional para que todo ese conocimiento que se genera a nivel europeo tenga un efecto en todo el territorio español, de todos los pacientes, porque es al final lo que se busca, que no haya diferencias en el tratamiento por el lugar en el que te encuentras, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que estamos trabajando y que además el Ministerio ya ha empezado a trabajar en ello. Muchas gracias por la aportación, querían. Bueno, iba a decir una cosa y la persona que acaba de intervenir ahora ha dicho justamente lo contrario de lo que yo voy a decir. No sé si tenemos la suerte de tener los CESURES, y enlazo con lo que ha dicho Inés. Inés ha dicho, una de las estrategias de las redes europeas de referencia es adaptar el sistema de las redes europeas de referencia a los países. Yo digo lo contrario que ha dicho el anterior interveniente. Por desgracia, en España tenemos un sistema que hay que adaptarlo a las redes europeas de referencia y que no se está adaptando bien, y a la prueba nos tenemos que no estamos representados en todas las redes europeas de referencia y que algunas están representadas de manera un poco extraña. Entonces, bajando un poco, haciendo traslación de la mesa, que ha sido estupenda, pero haciendo traslación de lo que hace Europa a un congreso como este, aunque ya el número internacional nos interesa lo que pasa en nuestro país, ¿cómo se ve desde Europa la situación? Porque yo soy evaluador de las redes, he estado haciendo muchas cosas, he sido evaluador de las redes y he visto claramente ciertas cosas que son muy complicadas de analizar en un congreso. Entonces, a la hora de postularse como centros, limitaciones que han tenido expertos reales, porque las comunidades autónomas no les han querido designar para poder ser CESURES. CESURES que han sido designados porque ha habido comunidades que han corrido más que otras y se han interesado. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que ponerlo en el contexto de una reglamentación del 2007 que ni aventuraba lo que iban a ser las redes europeas de referencia. A ver, sí, tuvimos una mesa hace poco en el Ministerio de Sanidad, justo, y ahí sí, yo ahora no voy a entrar en este debate porque, bueno, en fin, es complejo, pero lo que sí es cierto es que finalmente hay una... Vamos a ver. Yo creo que como país no nos podemos permitir el lujo de no estar en todas las redes. Tenemos la expertise suficiente como para estar representados en todas las redes europeas de referencia. Desde Europa se puede hacer poco porque son los Estados miembros los finalmente últimos decisores de lo que pasa o deja de pasar. Que no se nos olvide. Son los que dicen, este centro lo voy a presentar para la red o no. Los coordinadores podrán decir en un momento dado, es que este centro no veo que cumpla los requisitos que yo he puesto de calidad. Pero para que un coordinador le diga eso a un Estado miembro, en fin, yo no veo que ocurra, que vaya a ocurrir. Realmente, finalmente son los Estados miembros los que están decidiendo cómo lo hacen y cómo no lo hacen, digamos, cómo presentan o no presentan centros para que sean miembros de las redes. Lo que tiene que haber, yo creo que es como un cajón de madera de pino, es una alineación de criterios de calidad. No puede ser que tengamos un doble rasero. No puede ser que las redes europeas de referencia, los coordinadores, junto con el resto de expertos en una determinada patología o grupo de patologías, hayan definido unos criterios de calidad
para ser miembro de la red y que luego en los Estados miembros haya diferentes criterios de calidad para las unidades de expertos. No tiene sentido. Entonces, en algún momento habrá, yo espero que habrá una alineación de criterios. Lo espero, pero no lo sé. Hay una pregunta allí. Buenas tardes, soy Javier Gómez, el presidente de la Asociación Síndrome de Camurati-Engelmann. Quería haceros una reflexión que vengo observando durante ayer y hoy, y es el compartir la información. Veo que todo el mundo se está llenando la boca, voy a hacer de abogado del diablo, todo el mundo se está llenando la boca de compartir información. A la hora de la verdad, los pacientes, yo soy afectado y a la hora de la verdad, los pacientes vemos que se nos dice que se va a compartir la información, llega el momento de consultar dónde está tu enfermedad, tu patología a nivel europeo y a nivel comunidades autónomas y nadie se ha molestado a nivel profesional de subir la información. Lo estamos haciendo en muchos casos los pacientes. Ya podemos venir aquí a Sevilla a hacer el curso de Eurordis, que siempre se nos dice lo mismo y a la hora de la verdad no encontramos dónde buscar otros pacientes. Lo hacemos los afectados. Os voy a poner mi caso. A mí el día que creé la asociación se me dijo, no vas a encontrar a nadie. Después de 6 años he encontrado 300 personas en el mundo. La doctora me decía, no vas a encontrar a nadie porque es una enfermedad rara. Creo que, en mi humilde opinión, los clínicos deberían bajar al suelo. Y lo digo con todo el respeto del mundo, porque sin la parte clínica nosotros no seríamos nadie. Y tendremos que colaborar si queramos o no queramos. Y veo que ayer, por ejemplo, desde la parte administrativa se demostró que hay un salto entre una realidad y la realidad del paciente. Y como estamos en el Ecuador del Congreso, me gustaría que se recapacitara un poco. Es simplemente una reflexión que hago. Porque a nivel ya conseguir, como se dijo ayer, calidad de vida para el paciente, esto es para otro congreso, 2 o 3, ¿vale? Porque somos los primeros en considerar que a lo mejor hay enfermedades que afortunada o desgraciadamente no podemos, o que la esperanza de vida es muy poca, pero hay otros que la esperanza de vida es larga, pero queremos tener calidad de vida y eso desde la administración, la parte clínica no se nos está dando porque los únicos que lo estamos haciendo somos los pacientes, que somos los primeros interesados en tener una mejor calidad de vida y quitar gastos al sistema de salud. ¿Contestáis o no? La verdad que cuando uno escucha estas cosas, el único sentimiento que siente uno interiormente es, como profesional, es la frustración de no poder hacer nada y solamente tener la sensibilidad. Pero yo, por darle una visión optimista, y perdona que diga, a mí no me cuentes, pero hace 18 años estábamos aquí y no habíamos dado ningún paso, ni nadie sabía nada de las enfermedades raras, ni de los medicamentos huérfanos, ni nada. Y ahora, 18 años más tarde, después de haber pasado una crisis muy gorda que ha pasado económica todo el mundo, y de que, por decirte de forma anecdótica, que en los 3 últimos años hemos tenido solo cuatro ministros de sanidad con 4 equipos y 4 nuevas cosas y 4 nuevas historias, pero míralo de forma optimista, de manera que tú has podido presentar aquí tu caso, te has podido implicar y aquello que creía que no había ninguno, tú has conseguido, que has dicho 300, sé que te he entendido.
Me está diciendo, estoy totalmente de acuerdo y pienso como usted, pero eso no me sirve. Porque, como decía ayer Julián Isla, no somos pacientes, somos impacientes. Yo entiendo que no te sirva, pero... Y lo digo con todo el respeto del mundo, ¿eh? No quiero faltar. A ver, yo entiendo, pero entiendo la impaciencia y entiendo la frustración, de verdad, pero hay una cosa, tú lo decías, te decían cuando empezaste la asociación, no vas a encontrar pacientes, has encontrado 300, porque hoy en día las cosas van así y estamos acostumbrados a que vayan así. Bueno, pues para compartir información, nos guste, información sobre vuestros casos, información clínica, es que hay muchísimas trabas. Yo no te estoy hablando ya de las trabas políticas, sino puramente hasta legales. Es que para un caso como digamos, lo que están haciendo estos señores, que es compartir los casos en una plataforma, compartir el caso de un paciente para discutir ese caso y darle una solución, es decir, una cosa muy específica. Ha habido que montar un consentimiento informado que ha costado un montón en desarrollarlo, tuvo el blessing del European Data Protection Supervisor, dijeron, sí, esto es, ¿sabes?, esto es compliance con el nuevo reglamento, venga. Y luego, en el momento en el que se tuvo que compartir la información, hubo hospitales que dijeron, pues no, porque no es un consentimiento informado que respete, digamos, las especificidades de mi sistema de protección de datos, de mi regulación. Ahora, de verdad, es que hay... Por eso, y muchas veces yo, cuando voy a alguna de estas reuniones, los pacientes dicen, me da igual ya, pues que entonces cojan el Skype. No podemos volver a eso. O sea, es importante que haya una estructura alrededor de esto, una gobernanza de los datos, porque se están poniendo, es información muy sensible y lo sabéis vosotros mejor que nadie. Y entonces, ¿hay que compartirla? Sí, somos los primeros interesados, por supuesto, pero tiene que haber garantías. Y esto, las redes europeas de lo que estamos trabajando es un poco para que esas garantías estén ahí. Entonces, yo no te voy a pedir paciencia porque es que eso, o sea, me parece de coña. Sí, pero lo que quiero decir es que nosotros somos los primeros interesados y muchas veces las trabas nos las encontramos a nivel administración, porque la administración nos pide unos requisitos y nosotros para mañana ya lo tenemos hecho. No pasan ni 24 horas que nos adaptamos a la ley o a la norma o a lo que sea, porque somos los primeros interesados en que eso se lleve adelante. Entonces, lo que no puede ser es, como decía el moderador, que seamos más pacientes de lo que ya estamos siendo. ¿Entendéis? Que ya a veces pedís cosas que nosotros ya os lo estamos dando, por lo que decía antes. Tiene que haber una coordinación mayor, fuera egos, fuera todo, para poder ir adelante. Por el bien de los dos sectores, tanto el del paciente como el del médico, o de la investigación, me da igual. Totalmente de acuerdo con lo que has dicho, y de eso se trata con estas mesas redondas, es decir, de que vayamos acercándonos todo tipo de los pacientes, los profesionales, y dentro de los profesionales, los diferentes profesionales que participamos en esto. Es decir, que no solo es el médico, yo como analista, como farmacéutico, como biólogo, ayer salió decía que no se aprobaba la especialidad de genética. Hace 25 años que yo llevo pidiendo la especialidad de genética dentro del ministerio, y los principales escollos que hemos encontrado eran que cuando decíamos genética, al poner el apellido, uno que decía médico, otro clínica, porque los biólogos, porque los farmacéuticos, porque los médicos, en definitiva. Quiero terminar ya esta mesa porque es la hora transmitiendo un mensaje de optimismo. Es decir, aunque tú te vayas insatisfecho de aquí, pero has tenido la oportunidad de manifestarte y de que concienciar a aquellos que nos debemos de concienciar. De manera que con ese mensaje de optimismo os doy las gracias a todos por vuestra participación y muchas gracias. Ahora tenemos la comida.